Muy buenas tardes para todos. La Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad AFIT les da nuevamente la bienvenida al séptimo evento de este ciclo de webinars que hemos dispuesto para discutir con expertos, docentes e investigadores de nuestros pregrados en Economía y en Finanzas, de nuestras maestrías en Economía Aplicada, en Economía, en Administración en Finanzas y en Ciencias en Finanzas, sobre los temas económicos actuales y los temas financieros frente a la coyuntura actual. Les recordamos en este momento que trataremos un tema bastante importante respecto al COVID-19 y es las políticas de protección al empleo. Por eso, será una conversación entre la academia y el sector empresarial, no solo del caso y el contexto colombiano, sino también de la dinámica internacional. Para esto nos acompañan hoy en el panel moderado por el profesor Juan Camilo Chaparro, coordinador de las maestrías en Economía y en Economía Aplicada de la Universidad de AFIT, el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, abogado y especialista en finanzas de nuestra institución, Alberto Echavarría Saldarriaga, la profesora de nuestro departamento en Economía, Eleonora Dávalos, y el doctor en Economía de la Universidad de Illinois, especializado en temas de economía laboral, Brian Feld. Les recordamos a todos los asistentes que sus micrófonos en este momento se encuentran en silencio y por eso la intervención será a través del chat. Los invitamos a todos a dejar allí sus preguntas y trataremos de atenderlas y de darles respuesta al final de la charla. Le damos paso entonces a nuestros expertos Juan Camilo, Alberto, Eleonora y Brian, y todos bienvenidos. A continuación, Eleonora nos brindará un contexto de la situación actual del mercado laboral en Colombia. Listo, muy bien, Vanessa, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por la asistencia y por estar aquí y sacar un rato para escucharnos. Yo tengo el gran reto de hablar un poco acerca de cómo está el panorama nacional, ¿listo? Cómo estamos en términos de mercado laboral y tengo el gran reto de resumir la información con base en el informe que nos dio, tan rico que nos dio el DANE el viernes pasado. O sea, esta es información reciente, la tenemos hace menos de una semana. Entonces, arranquemos. ¿Cuál es el panorama nacional? Estamos hablando de una tasa de desempleo en el 2020 en el acumulado nacional. Céntrense en todo lo que ven de color azul. Estamos hablando de 19.8 la tasa de desempleo en el 2020. Esto significa un cambio en términos de puntos porcentuales de 9.5 puntos porcentuales en comparación a abril del año 2019, de hace un año. Estas cifras, si nos vamos en términos de 13 ciudades y áreas metropolitanas, vemos que el cambio es aún más grande, es más del doble. Estábamos en 11.1 en el 2019 y ahora estamos en 23.5. Vamos a ver esto cómo se ve, porque a veces es mejor, es más ilustrativo ver una gráfica que ver sencillamente una cifra. Entonces aquí vemos la tasa de desempleo desestacionalizada en abril, para los periodos de abril desde el 2011 al 2020. ¿Por qué hago énfasis en esta gráfica y por qué la considero tan relevante? Porque resume, ojo a esto, toda esta información que está aquí viene del reporte de mercado laboral del DANE. Entonces, para mayor información pueden ir al reporte. Volvemos a la gráfica. Entonces, la gráfica nos muestra el periodo desde el 2011 hasta el 2020. Nótese que venía oscilando 9, entre 9 y máximo por ahí 11.8 y de repente tenemos esa subida. ¿Qué es esa subida? Miren ese cambio de pendiente tan abrupto que, como ya sabemos, esto solamente se puede explicar por un fenómeno de la envergadura que estamos viviendo, que es una pandemia. Entonces vemos ese cambio de esas líneas casi verticales, la roja para las 13 principales ciudades y área metropolitana, la azul para el total nacional. Y este fenómeno y ese incremento en la tasa de desempleo y estos niveles de tasa de desempleo no habían sido experimentados por el país antes. Es un evento que de los últimos 20 años que tenemos cifras comparables, es un evento sin precedentes, es un choque de gran envergadura. Entonces, ya vimos la comparación con muchos años, con muchos periodos, y vemos que es un cambio de pendiente abrupto, gigante.
Entonces, quiero que nos centremos un poco en tratar de identificar hacia dónde se fue ese impacto. Entonces, vemos que son 9.5 puntos porcentuales más a nivel nacional y 12.4 cuando nos vamos a las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Entonces, ¿cuánto nos está contribuyendo las áreas metropolitanas a estos cambios? Nos están contribuyendo en 2.5, en 5.9 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Que más o menos 2/3 partes de esa variación de la tasa de desempleo a nivel nacional está explicada por las ciudades y las áreas metropolitanas, ¿ya? El aporte grande lo está poniendo las ciudades y las áreas metropolitanas. Entonces allí nos surge la pregunta más grande es, bueno, ¿qué ciudades, no? ¿Qué ciudades y cómo, en qué magnitud le están aportando a esos 9.5 puntos porcentuales que acabo de mencionar? Entonces vemos que Bogotá aporta 1.99, Medellín 1.21, Cali 0.55 y el resto de las cabeceras aportan 1.73 puntos porcentuales. ¿Ya? Si quieren ver más detalles de cuánto aporta Santa Marta, cuánto aporta Bucaramanga, los invito a que visiten el reporte. Aquí les tengo las principales ciudades. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Que las ciudades están haciendo ese gran aporte y es el área metropolitana el que está haciendo el gran aporte. Pues básicamente que la zona urbana es la que está teniendo el impacto más grande del proceso de aislamiento. Si vemos en términos de personas, porque listo, yo les hablé de porcentajes y les dije esto ha variado tantos puntos porcentuales, pero esos puntos porcentuales, esas variaciones están explicadas en números de personas que han perdido sus empleos, números de trabajos que se destruyeron, de empleo que se destruyó. Entonces, en términos de personas, ¿qué tenemos? 5.300.000 para el acumulado nacional, para el total nacional, y cerca de 2.900.000 para las 13 principales ciudades. Estamos hablando, esos son el número de personas que perdieron su empleo a corte de abril 2020. ¿Ya? Y como ven, ese cambio abrupto no se dio a lo largo de un montón de años, se dio en el cambio de un mes, como lo vimos en la curva de hace 2 slides, en el cambio dependiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren nuevamente que la contribución a esa variación de 24 puntos porcentuales la está haciendo 13.6 puntos porcentuales la hacen las ciudades. Entonces, en resumidas cuentas, la zona urbana es la más afectada. Entonces, primer punto acerca de los impactos. Ahora, ¿qué sectores, qué ramas de actividades económicas a nivel nacional son las más afectadas? Tenemos tres. Las manufacturas, el comercio y las actividades recreativas y artísticas. Tenemos 1 millón de empleos que se destruyeron en el sector manufacturas, más o menos 943.000 en el sector comercio y 800.000 en el sector de recreación. Y seguimos con número de personas. Entonces resulta que cómo fue la variación en este número de personas ya separado por hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está pasando aquí? 2.700.000 de las personas que perdieron su empleo son hombres, 2.657.000 son mujeres. Y cuando nos vamos a, imagínense que yo tengo un embudo y estoy tratando de decantar y tratando de ver dónde están estos efectos grandes. Entonces encuentro que es el rango entre 25 y 54 años quienes están viendo más afectados, ¿ya? Es ese grupo, las personas en ese grupo de edad son quienes están viéndose más afectados. Ya podemos ver allí que hombres 1.600.000, mujeres 1.700.000. ¿Cómo se ve esto en términos? Y entonces vuelvo en términos de tasa de desempleo. ¿Cómo se ve esto en términos de tasa de desempleo? Pues lo que estamos viendo es que ya existía una brecha. O sea, ya existía una brecha en términos de hombres y mujeres y la tasa de desempleo. Pues esta brecha se está haciendo cada vez más ancha, cada vez más profunda, porque lo que tenemos es que la variación que hubo para el grupo de mujeres es aún más grande. Entonces enfoquémonos en el azul. En el azul lo que vemos es que la variación que hubo para las mujeres en términos de tasa de desempleo es de 10 puntos porcentuales más, en los hombres es 8.9. Si ya nos vamos, ahora enfoquémonos en las anaranjadas, en los círculos anaranjados. Si vamos a ver esto por ciudades, porque ustedes saben que ya quedó claro la primera parte que
que es en las ciudades donde se está sintiendo el golpe más fuerte del proceso de aislamiento, en términos de cómo tiene efecto en el mercado laboral, lo que encontramos es que para las mujeres el cambio en términos de puntos porcentuales es de 11.7 y para los hombres de casi 13 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que los avances que hemos tenido en tratar de cerrar la brecha, pues los perdimos, ¿ya? Y se están haciendo cada vez más profundos. Y entonces llegamos a la parte de, bueno, yo ya sé, ojo a los mensajes aquí, yo ya sé que es el cambio más abrupto en la historia de Colombia en los últimos 20 años, que está afectando más a las ciudades, que los sectores más afectados son manufactura, comercio y entretenimiento, que a las mujeres les está pegando más duro, que el rango de edad crucial es entre 25 y 54 años. Un dato adicional, en términos de posición ocupacional, los empleados particulares, la pérdida más grande estuvo en empleados particulares. ¿Y quiénes son los empleados particulares? Son empleados, son obreros de empresas privadas, estamos hablando de empleo del sector formal, ¿ya? 2.600.000 empleos del sector formal se destruyeron. Se destruyeron y como les dije en el énfasis, por eso quería que todo el mundo viera esa gráfica, que mostré, esto no fue algo que viniera subiendo en el lapso de un año. Era algo que cambió de un mes para otro, súper abrupto, ¿ya? Entonces, estamos viendo que se destruyeron 2.600.000. Y para ponerle a esto como una magnitud y el contexto de qué son 2.600.000 de empleo, pues imagínense que con datos de la pila, que es la pila, la plantilla integrada de liquidación de aportes, en el año 2012 teníamos más o menos 9 millones de empleos formales, año 2012, 9 millones de empleos. Y en el año 2019 llegamos a cerca de 12 millones de empleos. Es decir, se necesitaron aproximadamente 7, casi 8 años para poder aumentar esos aproximadamente 3 millones de empleos. Estoy hablando aquí de cifras redondeadas. 8 años. Entonces estamos hablando que estos 2.600.000 de empleos que se destruyeron, nos tomaron 8 años construirlos, ¿ya? Y tenemos el impacto en los trabajadores de cuenta propia, que sabemos que hay destrucción, pero el impacto no fue tan grande. Con este breve resumen del tan nutrido informe del DANE, los invito entonces ahora a que veamos, este es el contexto nacional, veamos qué ha pasado en términos del contexto internacional y cómo se compara Colombia en términos de las respuestas que ha dado a esta situación. Y para eso los dejo con Brian. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora, por tu exposición y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Entonces, como bien dijo Eleonora, yo me voy a concentrar un poco más en lo que fue, o lo que es, digamos, la respuesta de Colombia y los efectos que tuvieron las políticas de Colombia en el contexto internacional. En primer lugar, lo que quisiera comentar es un poco, digamos, de qué tipo de crisis estamos atravesando o qué tipo de shock es el COVID-19 en la economía. Como varios académicos ya escribieron y dijeron al respecto, esto básicamente es la definición de un shock exógeno, ¿sí? Mucho más que en otras crisis en las cuales pues había un desequilibrio en mercados financieros o digamos, un exceso de especulación en un determinado mercado hasta que digamos, eso explota. En este caso, lo que tuvimos es una pandemia, una crisis de salud, y los gobiernos, para responder a esta crisis, lo que hicieron fue básicamente obligar a las empresas a reducir su oferta, ¿sí? A no producir, obviamente mediante cuarentenas, y
eso genera al mismo tiempo un shock de demanda, ¿sí? La gente se queda en sus casas, puede comprar determinados bienes, pero no la mayoría de los bienes, ¿sí? Esto en gran parte de la economía, gran parte de las empresas, lo que genera es una incapacidad de generar ingresos, ¿sí? Con digamos, el mantenimiento de los gastos, ¿sí? Los ingresos se reducen prácticamente a cero, las empresas tienen que seguir afrontando los gastos habituales, ¿sí? Incluyendo los salarios, ¿no? Y esa es, digamos, la reducción de salarios mediante, sobre todo los despidos y la reducción de horas, es la forma que tienen las empresas en general de hacer frente a este tipo de shock. Por lo tanto, si bien en general el consenso entre los académicos es el de intentar proteger trabajadores y no trabajos en sí mismo, ¿sí? Lograr que un trabajador pueda conseguir un empleo una vez que lo pierde. En este caso en particular, lo que el Estado tiene que hacer mediante sus políticas es proteger tanto trabajadores como trabajos, como empleos. ¿Esto por qué? Bueno, por lo que decía al principio, esta crisis no se generó por un desequilibrio macroeconómico, un desequilibrio en algún mercado en particular, sino porque justamente es el Estado, digamos, debido a esta crisis de salud, es el Estado el que obliga a las empresas a no producir. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Cuál es el principal plan o la principal política que se introdujo en Colombia para proteger el empleo? Bueno, justamente el PAEF, el Plan de Apoyo al Empleo Formal, que básicamente abarca a todas las personas naturales y jurídicas constituidas antes de enero de 2020, ¿sí? Y que obviamente que estén registradas, ¿sí? Que sean formales, me voy a referir un poco a eso más adelante, y que certifiquen una caída de ingresos del 20% año a año, ¿sí? ¿En qué consiste este beneficio, este apoyo al empleo formal? Bueno, el Estado se va a hacer cargo de el 40% del salario mínimo de cada trabajador registrado por hasta 3 meses, ¿sí? Entonces el Estado va a pagar los meses de mayo, junio y julio, en el caso de que las empresas demuestren que fueron afectadas por la crisis mediante una caída de ingresos de como mínimo el 20%. ¿Sí? Adicionalmente a eso, se le otorga, se aumentó la cantidad de, o el porcentaje de garantías para el pago de salarios por parte del Estado Nacional para micro, pequeñas y medianas empresas, y asimismo también se redujeron las contribuciones a los fondos de pensión por parte de las empresas, ¿sí? Como una forma tanto de reducir los gastos de las empresas que no pueden producir, que se ven afectadas por esta crisis, y otorgar también liquidez, mediante estos créditos, otorgar liquidez para que las empresas puedan afrontar el resto de sus costos, ¿sí? Y esto realmente no es muy distinto de lo que se ha hecho en otros países, ¿sí? Acá, en este cuadro, pongo un poco en perspectiva las medidas que se tomaron, las medidas que comprenden el PAEF y otras medidas que tomó el gobierno de Colombia con respecto a otros países de América Latina y Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué efecto van a tener estos planes? Depende obviamente de las políticas que se tomen y de desde qué momento el Estado restringió la producción de las empresas, ¿sí? Por eso en la primera columna incluyo la fecha en la cual se inician las cuarentenas, ¿sí? Ya sea a nivel nacional o en las principales ciudades, en caso en que se hayan tomado medidas, digamos, por regiones, ¿sí? Pero la mayoría de los países
lo que han hecho es otorgar subsidios salariales, con la única excepción de México y en parte Estados Unidos. Voy a hablar un poquito de eso en breve. También una reducción de contribuciones o de aportes de las empresas y diferimiento de impuestos, ¿sí? Tanto impuestos a los ingresos como en algunos casos impuestos a la nómina, y acompañado de créditos para las empresas. En algunos casos estos créditos constituyen la mayor parte de estos planes. Por ejemplo, en el caso de Chile, pero también en el caso de Estados Unidos, el principal plan, la principal medida para evitar la caída del empleo es lo que se conoce como el Paycheck Protection Program, que básicamente son préstamos condonables, ¿sí? Para las empresas. Si las empresas que reciben estos préstamos demuestran que no han reducido la cantidad de trabajadores, entonces este préstamo es condonado. ¿Cuál ha sido el impacto hasta ahora de estas políticas en el empleo? Bueno, lamentablemente ha sido bastante limitado, ¿sí? Acá vemos, los datos son muy recientes y en algunos casos todavía no tenemos datos de cuánto aumentó el desempleo en los distintos países, pero en los casos de los que tenemos sabemos que el aumento fue muy importante. En Colombia, por ejemplo, como bien decía Eleonora, el desempleo prácticamente se duplicó de un año a otro, desde abril de 2020 a abril de 2019. En Chile tenemos un aumento del 26%. El desempleo en Chile ya venía aumentando anteriormente a la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que más rápidamente generó nuevas estadísticas de desempleo, tenemos un aumento del 300% en el nivel de desocupación, ¿sí? Y esto obviamente es una cota inferior a los efectos en el empleo, básicamente porque sabemos también que empresas que han mantenido trabajadores han reducido mucho las horas de trabajo, en el caso en que se pueda contratar por horas. En algunos casos no tenemos datos de empleo informal, y también sabemos que hubo una caída en la participación laboral, ¿sí? Gente que no está buscando trabajo porque cree que no lo puede conseguir, entonces esa gente no es considerada desocupada, es considerada no activa en la fuerza laboral. Bien, ¿cuál es el desafío principal de estas políticas, sobre todo en América Latina? La informalidad laboral, ¿sí? En Estados Unidos, que es donde vimos que el desempleo aumentó con más fuerza, la informalidad laboral es menos del 20%. En América Latina, incluyendo Colombia, es en promedio un 50% de los trabajadores, ¿sí? El Estado solo puede proteger el empleo formal y solo puede proteger a las empresas que están registradas, ¿sí? Que el Estado conoce de su existencia. Entonces, esto me parece que en la región nos debería hacer replantear un poco el valor que tiene la formalidad laboral y la formalidad de la economía, ¿sí? Los trabajadores y las empresas que están registradas al Estado, y el Estado tiene que hacer su parte para incentivar esto, ¿sí? Principalmente de dos formas, ¿sí? Facilitando la registración, ya sea simplificando los procedimientos, reduciendo impuestos para determinadas empresas o determinados sectores, ¿sí? Hay pequeñas empresas para las cuales los costos no salariales e incluso los costos salariales son prácticamente prohibitivos. Se pueden hacer excepciones para determinadas empresas, permitiendo una flexibilidad en los contratos, ¿sí? Ya sea por horas o, digamos, por un tiempo determinado. Además, digamos, incrementando el monitoreo, ¿sí? Incrementando
inspecciones que el Estado realiza para justamente detectar y penalizar a aquellas empresas que no cumplen con la ley. En lo más inmediato, como ya sabemos, el desempleo ya aumentó, ¿sí? Ya tenemos un alto nivel de desempleo en varios de los países de la región y del mundo. Un desafío adicional es justamente recuperar estos niveles de empleo, y para eso también se requiere un rol activo del Estado, ¿sí? En muchos países del mundo el Estado ayuda tanto a empresas como a trabajadores a, digamos, cerrar las brechas que hay de empleo, ¿sí? Vacantes que hay abiertas y trabajadores que necesitan empleo. Esto es algo que debería implementarse y expandirse, digamos, en el caso de Colombia y también en muchos otros países de América Latina. Con esto, entonces, quiero concluir el panorama mundial, ¿sí? Le cedo la palabra entonces a Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Camilo Chaparro, profesor del Departamento de la Escuela de Economía y Finanzas. Demos un momento para ver si podemos retomar la conexión con Alberto Echavarría de la ANDI. Pero entonces, en este momento, permítanme hacer un recuento de lo que ha pasado, lo que nos ha brindado Eleonora y Brian. Eleonora nos da el contexto con las cifras más recientes del mercado de trabajo colombiano y Brian nos lo puso en contexto internacional. Creo que Alberto en este momento ya nos está acompañando de nuevo. Alberto, buenas tardes. ¿Nos estás escuchando en este momento? Debe abrir el micrófono. Adelante, Alberto. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí te estamos escuchando. Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, y tengo abierto la cámara también, si me pueden ver en este momento. Te estamos escuchando, creo que no estamos viendo la imagen que nos estás compartiendo, pero está bien, te estamos escuchando muy bien. Entonces, tranquilo, Alberto, muchas gracias por acompañarnos y adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Mil excusas porque algún asunto técnico se ha presentado para poder tener el espacio como era deseable. Quiero agradecerle a AFIT, quiero a Juan Camilo también igualmente agradecerle esta invitación. Es para la ANDI muy placentero participar y concretamente para mí, que yo tengo el honor de haber sido egresado de esa universidad en finanzas y es un gusto poder igualmente hacer algunos análisis sobre algunos de los temas de la particularidad que estamos viviendo actualmente. Yo quisiera darles una relación de foco sobre tres momentos particulares que estamos viviendo. Estamos viviendo la situación actual, vamos a pasar por un periodo de transición que empezamos a vivir y vamos a tener un momento de poscrisis a la situación que estamos viviendo. Dentro de esa situación actual, particularmente, vivimos en una incertidumbre internacional, hay volatilidad en los mercados, se ha reflejado enormemente con caídas abruptas inicialmente, con procesos de recuperaciones paulatinas. Estamos en una recesión económica y algunos economistas llegan a plantear la alternativa similar a la crisis de los años 30 del siglo pasado, en donde prácticamente terminamos en una depresión. Lo que estamos viviendo es inédito en la historia económica colombiana. Hay apoyo de entidades multilaterales al país, inicialmente en temas de crédito, pero estamos afrontando un serio problema de liquidez. Hemos venido haciendo encuestas y las empresas presentan enormes dificultades.
Las últimas cifras nos muestran que si tuvieran que atender las empresas todas las obligaciones al tiempo, les duraría su liquidez 11 días en promedio. Desde el punto de vista de la protección al empleo, también hay un tema de enorme singularidad. Hay dificultad de la situación fiscal del propio gobierno para conjurar la situación de crisis. Y, pues obviamente, los que más se ven afectados es la población más vulnerable, a quien se tiene que orientar todas sus acciones. En un periodo de transición tendríamos que pensar en los protocolos de bioseguridad que están empezando a aplicar para la apertura de las empresas. También un ajuste a la actividad productiva, particularmente en el sector de la salud. Se visualiza una demanda distinta por servicios de salud, pero también los patrones en general de consumo empiezan a notarse diferenciados. Desde el punto de vista de políticas laborales, hay la necesidad de pensar en alternativas distintas. Ya mencionaré algunas de ellas en concreto. Y en lo que podríamos denominar la poscrisis, tenemos que repensar muchas cosas. Habrá nuevos modelos de hacer negocios. Habrá cambios en los patrones de consumo, como ya mencionaba. Y tendremos particularmente una producción más flexible. De igual manera, la situación fiscal va a quedar supremamente afectada, con caídas muy grandes del déficit fiscal, también de la balanza de pagos, lo cual va a dificultar la operación de muchas empresas, pero al mismo tiempo se tendrán que repensar en los crecimientos económicos tanto para la región como para el mundo en su conjunto. Hay que aprovechar de la crisis temas de los cuales podamos aprender y tendremos muchos temas en adelante que discutir a ese respecto. Por eso hay que identificar oportunidades, que es lo que generalmente piensa el mundo empresarial. Y finalmente nos toca un reto gigantesco a todos, que es consolidar a Colombia como un destino atractivo para la inversión. Dichos esos elementos, podría entrar yo a considerar algunos temas ya en el marco más específico que me han solicitado, y es las medidas que se han venido adoptando en temas de carácter laboral. Nosotros hemos identificado unas 18 disposiciones muy específicas de entre circulares, resoluciones, decretos, que abarcan temas muy distintos entre la protección en la salud y la seguridad en el trabajo, como también figuras muy novedosas, como el trabajo en casa, distinto al teletrabajo que ya estaba regulado. También el tema sobre el manejo de las relaciones laborales, que son distintas precisamente por la distancia, cuando se está trabajando en casa. Asuntos como los alivios económicos para el mantenimiento de los puestos de trabajo, y ahí está precisamente disminuciones de ciertas cotizaciones, admisibilidad de ciertas moratorias en la seguridad social, y específicamente el programa de apoyo al empleo formal, que mencionaré un poco más adelante. De igual manera, ha habido una mayor rigurosidad desde el punto de vista de la fiscalización a las empresas en materia laboral. Esto conjugado con los temas que Leonora planteó y que Brian en lo internacional mencionó, pues hacen una estructura muy compleja desde la perspectiva del empleo. 18.9% de desempleo es una cifra muy grande y pudiera ser mucho mayor, como Brian lo planteaba cuando menciona que tenemos muchas personas que salieron de buscar trabajo, es decir, que no están activamente en el mundo del trabajo y particularmente por el hecho de que estamos confinados en las casas, de manera que la tasa de desempleo podría ser mucho más alta incluso que ese 19.8. Las empresas han acudido también a figuras que tiene el Código Laboral ya establecido de mucho tiempo en situaciones de fuerza mayor. Y por eso han utilizado las suspensiones temporales de los contratos de trabajo, también las licencias no remuneradas y algunas otras figuras que pues me extendería en desarrollar. En la ANDI tenemos un centro de estudios sociales y laborales y hemos hecho algunos estimativos del impacto que está generando esta situación y encontramos que hay alto riesgo de pérdida de empleo en
mucha parte de la población colombiana. Entre informales y formales nos determinamos en que están cerca del 44.7% del empleo total en Colombia en alto riesgo. Y si miramos los informales, está del orden del 70.7%, cifras bastante preocupantes. Por eso coincido en parte con temas como los que planteó Brian en la necesidad de una simplificación en la legislación laboral. Hay que repensar claramente alternativas que permitan reconstruir los empleos, que se va a demorar, pero necesita desde lo legislativo una manera de poder llegar con facilidad. Y por supuesto, el diálogo social es un instrumento claro para el efecto. Yo cierro ahí y más bien dejo, si es necesario, Juan Camilo, que podamos ahondar, si lo consideras, los temas correspondientes al PAEF, es decir, al programa de apoyo al empleo formal, en detalles que son, digamos, mucho más específicos si así lo determinan. Con eso cierro esta presentación y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias por tu intervención. Te agradecemos mucho. Sí, precisamente en este momento me gustaría mucho entonces comenzar un diálogo con nuestros distintos panelistas. Precisamente me gustaría formularles algunas preguntas para enfocarnos un poco y para hablar un poquito en la relación entre el programa de apoyo al empleo formal, que es en este momento la principal política de protección al empleo que se está implementando en Colombia, y relacionarlo con lo que Eleonora, Brian y Alberto nos han comentado. Entonces, precisamente me permito formular una pregunta en ese orden. Primero Eleonora, después una pregunta a Brian, después una pregunta también para ti, Alberto. Y también los invito a la audiencia para que si tienen algunas preguntas adicionales que quisieran formular a nuestros panelistas, lo vayan haciendo por medio del chat y nosotros vamos a ir repasando y recopilando esas inquietudes. Muy bien. Entonces, precisamente, Eleonora, como en función de las cifras que precisamente tú nos presentaste, el programa de apoyo al empleo formal, que es el que nos resumó en su momento Brian, que es precisamente el que mencionó brevemente Alberto, y ahorita podemos seguir ese diálogo, es un programa que está en marcha, busca proteger las nóminas de 3 diferentes meses, busca proteger nóminas en el mes de abril, mayo y junio, y precisamente la semana pasada, el viernes, se cerró los procesos de trámite y de solicitud ante la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales del Ministerio de Hacienda, que es la entidad que está encargada de administrar el programa. Tenemos algunas cifras, estuvimos en la preparación de este evento repasando algunas cifras de cómo va el programa. Entonces, estas son cifras que tenemos precisamente de la Unidad de Gestión de Pensiones de Parafiscales, y con el corte del día de ayer tenemos lo siguiente. Se procesaron el Ministerio de Hacienda aceptó aproximadamente 104.000 solicitudes por un valor total de 187.000 millones de pesos, y que corresponden en total a una protección, digamos, a una nómina de aproximadamente 533.000 trabajadores. Recuerden que algo que debe pasar en ese programa es que está la nómina reportada por las empresas en febrero de este año, y si ellos logran mantener sus nóminas en por lo menos un 80%, en este caso en el mes de abril, respecto a la nómina de febrero, la UGPP aprueba sus subsidios de 531.000 pesos por puesto de trabajo. Entonces estamos hablando de aproximadamente un poco más de medio millón de puestos de trabajo. Entonces, Eleonora, en función de esas cifras que tú nos presentaste, ¿cómo se compara esa cobertura o lo que ha logrado hasta ahora el PAEF en Colombia de un poco más de medio millón de puestos de trabajo con ese proceso de destrucción tan rápida del empleo en Colombia? Si nos puedes dar como un contraste entre lo que ha logrado el programa y la destrucción de empleo que ha ocurrido. Adelante. Claro, Juan Camilo, pues tengo que resaltar que el PAEF es una iniciativa de gran envergadura, que es ambiciosa. Lo que pasa es que, claro, entonces tú me dices, cerca de 500.000 empleos, medio millón de empleos, y entonces uno lo compara con la destrucción de empleo formal que ha habido, que estamos hablando de más o menos 2.654.000 empleos que se destruyeron en el sector formal. Entonces uno dice, no, pues eso es apenas el 20%, es alrededor del 20%. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este es un choque sin precedentes. Entonces, por muy ambicioso que sea el plan, porque es un plan ambicioso y es una respuesta adecuada, el choque es tan grande que si tratamos de relacionar los 500.000 empleos que se están protegiendo versus los que se acaban de perder, pues eso es el 20%. Yo pensaría que es una buena medida, pero no es suficiente, ¿ya? No es suficiente, es una medida promovida desde el Estado, es una medida que trata como de tirar un flotador
pero realmente tenemos que movernos hacia algo que se está ya implementando de manera paulatina, que es esa apertura gradual de la economía. Esa sería la única forma en que el mercado vuelve y se reacomoda. Entonces, pues la relación da 20% con relación a los que ya se destruyeron, y bueno, hay que rescatar que es un buen programa. 500.000 empleos son un montón. Lo que pasa es que el choque es tan grande que pues no compensa. Juan Camilo, no te oímos. Sí, perdón, micrófono, discúlpenme. Sí, gracias, Eleonora. Efectivamente, ese medio millón de empleos se está quedando corto respecto a la rápida destrucción de puestos de trabajo en Colombia. Muy bien, Brian, entonces, ayúdanos a entender un poquito, entonces, este programa, que es el programa colombiano, el centro de la política actual dentro de Colombia para protección del empleo. Ayúdanos a entender un poquito cómo se compara con por lo menos algún otro programa a nivel internacional. Les recuerdo algo a los asistentes, cómo funciona el programa es que entrega un subsidio de 40% de un salario mínimo por puesto de trabajo, independientemente de cuánto era el salario que ganan las personas en ese puesto de trabajo. Estamos hablando de 351.000 pesos por mes subsidiado. Entonces, Brian, ese 40% es muy alto, es muy bajo comparado con otros programas de América Latina, y en particular tenemos entendido que en Argentina también hay un programa en marcha. Si nos ayudas como a comparar, a entender si estamos dando un subsidio comparativamente muy alto o muy bajo, y especialmente si nos pueden contar también del caso argentino. Adelante, Brian. Sí, por supuesto. Bien, el programa entonces de Colombia, como bien hablábamos, otorga un subsidio del 40% del salario mínimo, ¿sí? Independientemente de el salario de cada trabajador. Obviamente a los trabajadores formales, ¿sí? Esto equivale a unos 350.000 pesos, como bien dijiste. En Argentina se implementó un programa muy parecido, ¿sí? Que también otorga un subsidio a un subsidio para el pago de salarios, ¿sí? Para aquellas empresas que también puedan demostrar que fueron afectadas por la pandemia, ¿sí? En este caso, bueno, dado el contexto inflacionario de Argentina, lo que las empresas tienen que demostrar es que sus ingresos no aumentaron más de un 5% año a año, y el programa o el subsidio, digamos, que se otorga en el caso de Argentina es un poco más generoso, ¿sí? Es el 50% del salario de cada trabajador, con un mínimo de un salario mínimo y un máximo de 2 salarios mínimos. Y además de una reducción de contribuciones, y también se han otorgado créditos a pequeñas y medianas empresas. No hay datos hasta el momento de cuántas empresas se acogieron a este programa, pero sí, obviamente lo que se puede ver de esta comparación es que el subsidio que se ha otorgado en Colombia es un poco menos generoso, ¿sí? Y mucho más progresivo, ¿sí? Está básicamente, al otorgar una suma fija del 40% del salario mínimo, está asumiendo que aquellas empresas que pagan salarios más altos tienen un ingreso o una espalda financiera mayor como para afrontar digamos, el resto, ¿no? O sea, para un trabajador que gana la mínima, este subsidio es de un 40%, para un trabajador que gana 2 salarios mínimos, este es un subsidio del 20% de su salario, ¿sí? El resto se lo tendría que hacer cargo la empresa. Entonces, me parece que es un subsidio, si se quiere, relativamente poco generoso en ese aspecto,
pero bueno, también depende mucho de, obviamente esos subsidios se tienen que financiar de algún lado. En Colombia son mucho más juiciosos en términos de digamos, las finanzas públicas, las finanzas del gobierno que en Argentina. Bueno, realmente creo que falta bastante tiempo como para poder determinar si alguno de los dos fue más efectivo, digamos, si esa mayor generosidad en cierto modo en el programa de Argentina fue más efectivo o no. Lamentablemente no hay datos aún de desempleo para el mes de abril, y posiblemente no los tengamos hasta dentro de un par de meses. Pero bueno, como dije anteriormente, todos los países han implementado medidas bastante similares y quizás en lo que han diferido es digamos, el monto de esos planes, sobre todo en relación a su producto. En el caso de Colombia está más o menos a mitad de tabla entre los países que, digamos, en la generosidad o en la amplitud de estos programas. Perfecto. Vale, Brian, muchas gracias por darnos esa perspectiva comparada entre Colombia y, pues en este caso, Argentina. Alberto, ¿me estás escuchando ahí? ¿Sigues con...? ¿Nos estás...? Quiero verificar. Sí, estoy escuchando. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Alberto. Muy bien, entonces ya escuchando la opinión de Eleonora y de Brian, me gustaría entonces efectivamente iniciar un diálogo contigo. Hablemos primero del PAEF, precisamente, y como decías ahorita, podíamos comenzar a tocar el tema. Me gustaría preguntarte primero una pregunta general sobre el PAEF y tu perspectiva al respecto, y después precisamente lo voy a conectar con una pregunta de la audiencia al respecto. El PAEF, el decreto legislativo es del 8 de mayo, el que dio origen al programa. Va a subsidiar entonces nóminas de abril, mayo y junio. Algo que me gustaría preguntarte era, ¿qué perspectivas tienen sobre el programa? ¿Creen que el subsidio debería prolongarse en el tiempo? Y básicamente, y también si consideras que hay ¿cuáles son las barreras legales que en este momento tal vez tiene ese programa en particular para su funcionamiento o su prolongación? Me gustaría como comenzar por ahí para comenzar a analizar este programa colombiano. Adelante, Alberto. Gracias, Juan Camilo. Mira, muy interesante la pregunta y particularmente parto de las cifras que tú acabas de decir, porque no las teníamos nosotros y créeme, nos impacta mucho lo que está informando en relación con el beneficio. Las medidas que nosotros habíamos estimado que podían dar en este programa en cobertura llegaba a cerca de 8 millones de colombianos, es decir, de trabajadores colombianos. Entonces, cuando hablan de 500.000 trabajadores, la cifra realmente es decepcionante. El estimativo en valor que nosotros creemos que podía tener este beneficio por 3 meses era de cerca de 6 billones de pesos. Y la cifra de los 180.000 que tú mencionas para un mes, pues proyecta unas cifras muy, muy bajas. Entonces, nos empiezan a generar una serie de preguntas de qué es lo que ha ocurrido. Cuando nosotros hemos analizado la estructura de la oferta que inicialmente planteó el gobierno, nos llamó enormemente la atención positivamente. ¿Por qué? Porque había un planteamiento bastante simple. Sin embargo, en las reglamentaciones que ha venido teniendo este tema, porque arrancó con un decreto que es el 639 y posteriormente se complementó con el 677 para darle cobertura a los empleadores personas naturales, porque inicialmente empezó con personas jurídicas. Posteriormente, en una resolución que es la resolución 1129, en ella se establecieron muchos requisitos y hay una serie, digamos, de trámites que probablemente están llevando a que empresas no se expongan a tener este beneficio. Primero, por los tiempos, porque estas normas salieron muy encima, en mediados de mayo, y los plazos que se dieron para entrar, que es entre el 22 y el 29 de mayo, para postularse, por lo menos en la primera oportunidad, y después la revisión, que es parte del trámite que le establecieron adicional por parte de la OGPP, después de que el banco verifique la información, pues hace que
digamos, el trámite se vuelva un poco más difícil o engorroso. Entonces, nos llama, como te digo, enormemente la atención de la dificultad. Pero al mismo tiempo, el hecho de que solamente aplique para esto significará que entonces la eventualidad de disposición de recursos haga factible que entonces sí se extienda en más de 3 oportunidades, si eventualmente haya que hacer una valoración al respecto. Yo quiero detenerme un poquitico en los pasos para acceder al subsidio, porque lo plantea el empresario precisamente en gran objetivo, que es la preservación de los puestos de trabajo independientemente del nivel de remuneración que tenga el trabajador. Y entonces uno se dirige al banco en donde tenga alguna actividad económica con él, una cuenta o pague la nómina a través de ella, o haya recibido un crédito para nómina de los que han tenido garantías del Fondo Nacional de Garantías. Porque a ellos, a ese banco especialmente tendría que dirigirse uno si las empresas ya habían tomado crédito para efectos de pagar nómina. Pero después, como le mencionaba, tiene que pasar por una revisión de la UGPP en unos aspectos formales y posteriormente el banco mismo, a través de quien se tramitó, al recibir la autorización de la UGPP, se comunica con el Ministerio de Hacienda para que le cree una cuenta de cobro, es decir, le acepte una cuenta de cobro por parte del banco, para que a su vez el banco, recibidos los recursos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, pues en el día del siguiente le gire la plata a los empresarios. En otras palabras, a la fecha que estamos, muchas empresas no han recibido el pago de la nómina del 30 de mayo en el apoyo al empleo formal. Y eso probablemente es un desestímulo que se va a corregir porque en las fechas planteadas para los meses siguientes sí dan un lapso mucho mayor. Pero independientemente de ello, es desalentador el número que han mencionado al inicio de este panel, porque claramente la idea es darle muchísimo mayor cobertura a al mantenimiento de los empleos. Y probablemente tanta tramitología lleve a que un beneficio tan importante como el que ha ofrecido el gobierno y el cual reconocemos inmensamente, pues finalmente esté dando los resultados que se acaban de mencionar. Es lo que podría mencionar en esta pregunta. Perfecto, muchas gracias Alberto. Efectivamente entonces el panorama, digamos, sabemos lo crítico entonces que es este programa en el contexto colombiano, pero tu diagnóstico precisamente desde el sector privado, cómo está funcionando y el alcance que está teniendo y la efectividad, pues es preocupante para que sea un programa que pueda tener un efecto drástico en proteger masivamente empleos en la economía. Me permito entonces hacerte una pregunta adicional. Ya he estado revisando distintas inquietudes de parte del público y también tomando en cuenta la intervención que tú has hecho con nosotros. Entre los asistentes llamó mucho la atención en un momento en tu primera intervención. Nos comentaste precisamente de los estudios que ustedes estaban adelantando en la ANDI y me permito recordar una cifra. Tú hablabas del 44,7% de empleos en riesgo precisamente en medio de esta situación. Ese par de cifras, algunas personas efectivamente les llamó la atención. Estoy pensando precisamente en Gustavo Zavala entre la asistencia y otras personas. ¿Nos podrías comentar un poco más de esos estudios precisamente como para tener la perspectiva que ustedes desde la ANDI tienen sobre la dinámica de crisis laboral? Y si quieres, por ejemplo, podemos ahondar un poco en ese estudio en particular del cual citas la cifra del 44%, por favor. Sí, Juan Camilo, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros hemos tomado las cifras generales, las cifras que van saliendo de la encuesta, la gran encuesta integral de hogares, y también miramos las cifras de empleo. Y sobre ello hacemos un estimativo, digamos, de la fragilidad o vulnerabilidad tomando los distintos sectores y tomando en cuenta, por supuesto, los que son formales e informales. Y cuando damos esa cifra es en conexión especialmente con los informales, por la fragilidad que tienen esos puestos y la posibilidad que en una situación de crisis no
termine quien emplea en posibilidades de mantenerlo. Al mismo tiempo, como en las cifras de empleo se considera no el trabajador que está vinculado laboralmente, sino quien hace su actividad por cuenta propia, que es una cifra muy grande en Colombia. Cerca de 9 millones o más de colombianos están en esos renglones, pues obviamente al tener dificultades para poder desplazarse, movilizarse, pues ponen en riesgo su propia actividad. Ok, perfecto, perfecto, Alberto. Muchas gracias por brindarnos ese contexto adicional. Tal vez algo que me gustaría destacar precisamente de lo que acabas de compartir con nosotros es la importancia que tenemos en este momento de estas fuentes de información, como por ejemplo la gran encuesta integrada de hogares y todas las otras fuentes de información públicas que tenemos en Colombia para poder diagnosticar rápidamente lo que está pasando en Colombia. Nosotros también en la Escuela de Economía y Finanzas hemos venido utilizando parte de estos bases de datos para poder entender el contexto colombiano. Hemos estado también adelantando algunos análisis al respecto. Lamentablemente sabemos que por cuestiones de la pandemia el cuestionario, por ejemplo, de la gran encuesta se tuvo que reducir a partir de marzo. Eso ha tenido unas consecuencias en los tipos de análisis que podemos hacer y yo creo que ustedes también han enfrentado esa misma clase de reto. Ya como para ir concluyendo, me gustaría formular un par de preguntas adicionales y Alberto, si te parece, me gustaría como precisamente continuar contigo con una pregunta adicional y es, fíjate que, y estoy intentando conectarlas precisamente con algunas preocupaciones o preguntas formuladas por el público. Jaime Galván plantea una gran inquietud respecto a la contratación de jóvenes o las personas que precisamente apenas están comenzando en el mercado de trabajo. Sabemos que en el contexto laboral colombiano, en el contexto del mercado de trabajo de Colombia, contamos con la legislación laboral colombiana, representa un reto muy grande precisamente para la creación masiva de puestos de trabajo. Y tú lo mencionaste en tu primera intervención. Tal vez si podríamos conversar un poco sobre eso, como podríamos ahondar un poco en cuál sería la perspectiva que ustedes tienen respecto a qué tipo de reformas deberíamos implementar, no solo en el corto, sino por lo menos en el mediano plazo. Se venía hablando de unas reformas laborales en Colombia para poder precisamente atender esa gran urgencia de creación de puestos de trabajo para los segmentos de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, perdón, que es más vulnerable, como por ejemplo los jóvenes. Si podemos andar un poco en ello, ¿te parece, Alberto? Sí, claro, Juan Camilo, con muchísimo gusto. Mira, hay que partir de un elemento. Los derechos laborales son, en la perspectiva de los propios trabajadores y sus organizaciones, conquistas laborales. Las discusiones para hacer modificaciones en la legislación laboral se vuelven muy complejas partiendo de ese presupuesto. También, obviamente, del presupuesto del cual nosotros partimos, que es no disminuir los beneficios que tengan los trabajadores ya reconocidos. Entonces, lleva a pensar de una forma estratégica cómo desde la perspectiva de tramitología, de la perspectiva del conocimiento por parte de quien emplea o de quien es empleado, y por supuesto también de las autoridades en el control, una manera mucho más simplificada de hacer las cosas. En otras palabras, la manera como hoy uno tiene que cumplir formalmente los presupuestos laborales son supremamente complejos, tan difíciles que hacer una planilla integral de liquidación de aportes, pues requiere un experto, es decir, un intermediario, y eso ya implica costo de transacción. Y es muchos costos de transacción ineficientes que hay precisamente para generar formalmente empleos. Ahora, también hay dificultades, y concretamente para la pregunta, en relación con los jóvenes, porque los jóvenes no tienen experiencia y generalmente las estadísticas de desempleo son más altos en los jóvenes en todas partes del mundo y también incluso en las mujeres, porque su nivel de preparación por una relación histórica pues ha sido más bajo, menos mal lo estamos cada vez más equilibrando. Pero darle el acceso a los jóvenes requiere pensar en alternativas que le faciliten entrar y conocer y aprender en el trabajo, no solamente desde su estructura de conocimiento formal, de conocimiento duro, llamémoslo así, sino también de las habilidades blandas que se van aprendiendo con el trabajo.
la manera de comunicarse, la manera de trabajar en equipo, la forma de interrelacionar para que un proceso sea más eficiente por los aportes que cada uno individualmente va incorporando. Todas esas maneras son las que uno implicaría repensarlas, pero al mismo tiempo dar alternativas que generen formalización. Y nosotros creemos que la mejor manera es esa simplificación. Me extendería en poder entrar en detalles y con muchísimo gusto en otra oportunidad lo haría por lo limitado del tiempo en poderlo hacer. Pero esencialmente están ahí las ideas concentradas. Perfecto. No, Alberto, muchas gracias precisamente por esa perspectiva y por los comentarios. Tú lo acabas de mencionar, precisamente por cuestión del tiempo, queremos precisamente respetar el espacio del tiempo que todos ustedes muy amablemente han dado para esta intervención. Entonces, ya para ir concluyendo, pues en primer lugar quiero agradecerle a los panelistas, a Eleonora, a Brian y a Alberto por conectarse y por compartir con nosotros distintas perspectivas sobre un aspecto muy puntual de lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Quiero darle las gracias precisamente a todos los asistentes al evento. Sé que hay algunas preguntas que tal vez quedaron un momento en el aire. Si quieren, podemos más adelante buscar un mecanismo para atender algunas de sus preguntas ya, digamos, como por vía interna, pero no quiero precisamente como cumplir la agenda de todos los asistentes. Les agradezco mucho entonces por su participación y por compartir este espacio. Entonces, de nuevo, Alberto, Eleonora y Brian, muchísimas gracias. Cedo la palabra entonces a Vanessa Flores para que hagamos la conclusión del evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Juan Camilo. Muchas gracias a todos los expertos y panelistas que nos estuvieron acompañando en este interesante panel. Es un tema de gran relevancia que vale la pena discutir por estos días. A los participantes les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, las cuales pueden consultar en este momento en el chat, porque extendemos este ciclo de webinars y quedan aún varios temas importantes para discutir en términos económicos y financieros. Entonces los invitamos a que estén pendientes de todos nuestros canales de comunicación y redes sociales para que sepan la fecha y hora del próximo evento. Gracias por participar. Muchas gracias por la invitación.